A ver, ni bien me pasen la tabla, empezamos la clase, así no interrumpo la clase. Profe, ¿le puedo hacer No, una consulta? la profe Amarilla me pidió que yo dé la clase hoy, no sé qué problema personal está teniendo. Generalmente hoy hacen la clase de integración y me pidió ella que hoy les dé yo la clase, que avance con la teoría. Estoy respondiendo a esto por lo que preguntaron en el chat, ¿sí? Profe, ¿Sí? Dale, pregunta. le consulto, ¿hay posibilidad de que usted y el profesor Giorgetti hagan un modelo de examen teórico para prepararnos para el parcial teórico de la semana que viene? Y mira, déjame que primero pregunte cómo es, sí, yo le puedo pasar los exámenes teóricos que tenía de antes, de la presencialidad. Eh, y hay clase de consulta el martes que viene a las 9:30. Yo todavía no cambié mi horario de consulta, así que por ahí, si se suman, ahí está el profesor Arriola. El parcial es el miércoles, ¿no es cierto? El parcial es solo para los que aprobaron el práctico, profe, ¿no? Sí, los que sacaron 7 o más. ¿Cómo es eso, profe? Y así, no sé si está escrito en el aula, porque no, tienen que leerlo ustedes. Claro, Así que, pero así ¿no te escuché cómo? solo los que sacaron 7 o más pueden rendir Claro, el parcial teórico. la promoción total se hace siempre con una base de 7 en la práctica y en la teoría. Pero, o sea, los parciales teóricos son solo para promocionar. Sí, no leíste nada, ¿no? En la aula virtual. No, Lee y eso después no. me preguntas. Lee a Glenn y después me preguntas si por ahí te quedan Yo dudas. leí, pero creí que era individualmente cada parcial, que para regularizar tenías que aprobar dos de cualquiera, dos de la práctica No, por lo menos. no, en alguna parte tiene que decir, léanlo de nuevo y eh, por favor, cuando vuelven a leer, me dicen si quedó claro, porque es interesante eso que están planteando. A la promoción total acceden, incluso creo que habla bien de que el que salió mal en el primero, creo que ya se baja de la promoción total, sí queda como para la promoción práctica, que no es lo mismo que la total, para Lo acceder a que la dice es promoción. que si salís mal en el primer parcial práctico, sacas menos de 6, ya directamente no se puede promocionar, pero si sacas 6 Bueno, tenés una instancia de recuperación. claro, pero la instancia de recuperación es tratar de rendir el práctico de nuevo, que saques un 7 para que te habilite a rendir la teoría. Profe, ¿y las notas cuándo nos dicen? Y siempre tardan una semana más o menos. ¿Y cómo O sabemos que sea nos que, sería? No, una semana cuando ahora van a tener que estar este fin de semana, porque ustedes ya para el miércoles tienen que saber, para el martes, lunes, martes, tienen que saber si tienen que rendir, Profe, ya porque es le el envié, miércoles 12, ¿no? profe, ya le envié las tablas. Sí, es el Ah, 12. es el 12, y yo no sé ahora, no sé ahora cómo es con el tema de la virtualidad. En que me perdí porque justo estaba mirando acá, ¿qué era lo que estábamos hablando? Si me pueden ayudar a... De la promoción estaban hablando. Bien, generalmente es así. Para poder acceder a la promoción tienen que aprobar la práctica con 7 o más para acceder a la teoría con 7 o más.
Esa es la promoción total de la materia. Si sacan 6, les dan la posibilidad de un recuperatorio, pero van a poder rendir el parcial teórico después de que saquen el 7 o más. ¿Se entiende? Sí, ¿y qué va a pasar con los chicos que no pudieron hacer el examen? Los que estuvieron ausentes Sí, profe. y están en la misma condición de recuperatorio, excepto que justifiquen, pero yo creo que van a recuperatorio y no sé si van a tener opción de ir a la promoción, ¿eh? Eso no sé, eso lo define el titular. Y en cuanto al examen sería el teórico, ¿no? ¿Sería para recuperatorio también? Espera que justo estaba mirando lo que me pasó un compañero, Néstor Jara, también me pasó, así que espera 2 segunditos que no puedo Bueno, hacer. profe, sí, no hay problema. Ahí está. Dale, pregunta de nuevo. Dale, pregúntame de vuelta. Me refiero a que los que no pudieron hacer el examen de ayer, ¿cómo sería por el otro examen de la semana que viene? ¿Van a recuperar también? Sí, van a recuperar, pero como no pudieron rendir y no está el 6, yo no sé, eso lo va a definir el titular. Bueno, Yo creo que eso lo define el titular. Yo creería que el que no pudo rendir lo tiene que justificar muy bien, porque para mí, generalmente, no va a la promoción total el que no pudo rendir ya. Porque es así, el que saca 6 o más puede rendir, recuperar. El que sacó menos de 6, que sería un insuficiente o no vino, no dice nada. ¿Me explico? sí, profe. Bueno, empezamos. Voy a compartir. Voy a sacar esto. Avísame que van preguntando en los chats, ¿eh? Sí, ahí dijo una compañera, buenas tardes, profe, parece me cerró el chat. ¿Podría decir los títulos de los que sería más importante para rendir la teoría? No, todavía no, porque hoy, esta noche o mañana nos pasa el profesor Arriola. Porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Dependía de unas profes de la mañana de lo que dio hoy y todavía no envió. Si me hace acordar, Andrea, yo le puedo decir hasta dónde entra, pero esta noche creo que nos van a decir. Sí, La profe, le hago teoría. colgar. Dale, gracias. Bueno, la última definición que vimos, solamente para recordar, no me acuerdo el número, era la derivada del logaritmo natural como un caso, ¿se acuerdan? Creo que era el 4, profe. ¿Dejé de compartir o se ve la pantalla? Se ve la pantalla. Era el cuarto. Y un caso sería la derivada del logaritmo natural. O sea, si esta es la función, nosotros habíamos puesto que la derivada sería y' es 1 sobre x, ¿se acuerdan? Eso es lo último que dimos el martes, antes del parcial. Entonces ahora, por ponerle un número, vamos a decir ahora, que sería la expresión 5, la derivada de una función de función. Así abrevio, derivada, por favor apaguen el micrófono, de función. O de la función compuesta también. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa de la función compuesta o como también le dicen a esta regla de la cadena?
Bueno, significa que tenemos una función que depende de una variable. Y además esa variable depende de x, de otra función. O sea que aquí, entonces, lo que estamos teniendo es una función compuesta. ¿Se acuerdan cómo se escribía? Se define que la y es una f de una g de x. ¿Está? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es como que u es una variable puente. Eso yo decía cuando definí la función compuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de este tema? Sí, profe. O sea, bien, entonces, ¿cómo hago para derivar? Entonces, si incrementamos x, que es la variable independiente, en delta x, Profe, se está cortando. si incrementamos x en delta x, se incrementa u. ¿Sí? Entonces, y si se incrementa u, también, además, se incrementa y. Entonces, lo que vamos a hacer es así. Yo tengo que, puedo escribir que la expresión delta y sobre delta x, que es el cociente incremental, ¿se escucha bien? Sí, profe. Entonces, sea el cociente incremental delta y sobre delta x, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por delta u, que es esa variable puente que yo les digo. Entonces acá voy a poner la llamadita y digo multiplico y divido por delta u. Entonces, si yo multiplico y divido una cantidad por lo mismo, que sería el delta u, se mantiene la igualdad. Pero acá lo que estoy logrando es que si aplico el límite, logré separar delta y de delta x usando como puente la variable u. Entonces aplico el límite para delta x que tiende a 0 y que va a hacer que delta u también tienda a 0. Entonces miren, de este lado de la igualdad voy a hacer el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental. ¿Qué me está dando esto? Y prima, ¿sí? ¿Y qué obtengo del otro lado? Cuando delta x tiende a 0, también sé que delta u tiende a 0. Y acá tengo un producto. Delta i sobre delta u por delta u sobre delta x. Entonces, ¿a qué me queda igual esto? Por propiedad de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, es como que yo voy a aplicar la propiedad acá del límite. Y voy a tener que el límite para delta u que tiende a 0 y luego el límite para delta x que tiende a 0, porque estoy aplicando esas dos cosas, se dan a la vez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me preguntan cualquier cosa que no entiendo. Entonces, cuando yo aplico el límite, como esto pasa a la vez, acá voy a tener, por ejemplo, ¿esto a qué tiende? A la derivada de i
respecto de la u. ¿Y esto a qué tiende? A la derivada de u respecto de x. ¿Ven? Entonces, ¿cómo me queda esa y prima? Les voy a enseñar las distintas maneras de escribir. Y prima de u por u prima de x. O también puedo escribir como f prima de u por g prima de x. Es como que a la función compuesta, que la tengo por aquí, la desmenucé y me terminó quedando que esta expresión. Ahora les voy a hacer un ejemplo a ver si se entiende. Si quieren copiar o sacarle una foto, Estoy copiando, profe. bueno, lo que puedo hacer es, si no, acá, si me da, hago un ejemplito. Sí, profe. Miren, yo voy a hacer una función y igual al logaritmo de x, todo al cubo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función, una f, que es el cubo, la potencia, y una g, que es ¿quién? El logaritmo. Tengo dos funciones que se componen respecto, para dar la función y, respecto de la variable independiente x. Entonces, si yo quiero derivar esto, y ahora le digo, una profe una vez me dijo, esto es como la regla de la cebolla. Cuanto más funciones se componen, es como que yo voy a ir, ¿vieron cuando ustedes van pelando la cebolla, las distintas capas que va teniendo? Cada vez van llorando más. Bueno, eso me dijo esa profe, nunca más me olvidé. Y me queda bien la idea de que de afuera empiezo a derivar, y cuando derivo lo de afuera, no toco lo de adentro. Entonces, ¿cómo sería acá si derivo lo de afuera? Primero tengo una potencia, ¿no es cierto? Y después el logaritmo. Entonces, si derivo la potencia, voy a derivar con rojo la potencia, el 3 baja, ahora me van a tener que creer porque yo creo que esta todavía no les di esta regla, pero créanme que es así. Profe, un compañero dice si 3 pasa como base. No, en realidad yo derivo en la potencia, esto es como si fuera una u o una función. Yo tengo u al cubo, entonces derivo la potencia, la función, pero de la potencia de esa función u. Baja el 3 y me queda al cuadrado, y acá adentro queda el logaritmo de x. Y luego me meto adentro y derivo el logaritmo de x, que sería escribir esto, la regla de la cadena. Entonces ahora completo cómo queda. 3 por el logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Me va a quedar al final 3 por el logaritmo de x al cuadrado sobre x. ¿Se entendió? Ahora, cuando avancemos en más reglas, voy a hacer más ejemplos. Entonces me quedo con lo de afuera y después me meto adentro. Profe, ¿Sí? ¿yo puedo tomar ese cubo como, se toma como una función entonces? Claro, porque es una u al cubo. ¿Están? Eso no es una x nomás al cubo. Si Es el fuese logaritmo. logaritmo ¿Cómo? natural al cuadrado de x o logaritmo natural de x al cuadrado, ahí ya no sería así, ¿verdad? No, se podría escribir a esto, a ver si se ve, como 3 por el logaritmo al cuadrado de x. Todo
sobre X. Así también se puede escribir. Profe, ¿Sí? un compañero dice, derivada de u elevado a la n es n por u elevado a la n menos 1. Sí, ahora le voy a demostrar eso. Bueno, ¿puedo pasar de página? Sí, profe. Bien, entonces dimos No, profe. la derivada de una función de función. Vamos ahora a la sexta. Esta está muy buena porque es la derivada, se llama derivación logarítmica. Nosotros vimos la derivada de la función logaritmo, y esto se llama derivación logarítmica. Es un método. Voy a poner así entre paréntesis. Es un método. El otro era derivada de la función logaritmo. Y esto es derivación logarítmica. ¿Sí? Entonces lo que primero vamos a decir que sea una función y igual a f de x. Si aplicamos logaritmo, voy a aplicar el logaritmo natural. Voy a aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. Me va a quedar logaritmo de y. ¿Sí? Entonces, logaritmo de y igual al logaritmo de f de x, por escribirlo de alguna manera. Yo, en la teoría, no sé qué es f de x, pero ahora vamos a seguir pensándolo, que va a ser. Sé que la y es una función de x. ¿Sí? Entonces, si yo derivo esto, ahora derivo esto, ¿cómo sería la derivada? Nosotros vimos hoy no, perdón, el martes, es la derivada sobre y sin derivar. Como no sabemos qué es y, no podemos derivar, se expresa que y' quedaría como y', no es lo mismo que cuando hacíamos, a ver, le escribo acá. Cuando yo tenía que y es el logaritmo de x, yo hacía y', derivábamos el logaritmo de x y me daba 1 sobre x. ¿Qué es esto? La derivada de x sobre x sin derivar, pero yo sé quién es x, qué función es en la función identidad. ¿Se entiende? Entonces, como acá no se queda expresado esta igualdad sin saber qué es y'. Pero ahora vamos a ver cómo sigue esto, porque con un ejemplo se va a entender mejor. Entonces, como yo sé que el logaritmo de y es una función de y además y es una función de x, hay una composición ahí que es lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Entonces, si yo derivo, vayan anotando lo que no se entiende. Si yo derivo, ¿cómo resuelvo esto? Si es una composición. ¿Cómo derivo la g de y? En la teoría no es fácil entender porque no tengo funciones como en la práctica, pero pensemos, ¿cómo derivo si esto es una g de y? Porque la variable es esta, pero además la y depende de una x. La regla de la cadena, que me dice que
primero derivo lo de afuera y después multiplico la derivada de lo de adentro. Es la que recién vimos. ¿Se entendió? ¿Puedo repetir, profe? Sí. Esto, a ver, yo acá tengo esta expresión, es una función de y que la llamo g de y, pero la b sí es una función de x. Por eso es como la regla de la cadena. Esto vendría a ser que es una g de una f de x. Entonces, si yo derivo esto, que es lo que vimos recién, obtengo eso. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Un compañero dice que GI derivada por FX derivada. Claro, es g' de y por f' de x. ¿Eso es lo que dijo tu compañera? Y así nada más escribió GI derivada por FX derivada. Así es, pero, o sea, a ver si me explico. Yo no sé si lo que está diciendo tu compañero es esto, miren. Yo no escribo la x derivada, escribo la función de x derivada. La función de y derivada. ¿Está? Creo que ¿Sí? sí, sí, estoy esperando a ver si responde en el chat. Ah, bien. Sí, profe. Pero ahora, ¿sí? Bien. Pero dijo. ahora, como nosotros ya definimos que como g de y es logaritmo natural de y, ya definimos por acá arriba que es 1 sobre y, si hablamos de la función y. Miren, a ver, lo vamos a escribir con un color por acá. Si yo tengo la g de y como una función que es el logaritmo de y, es como que cambié la letra nomás, la x por la y. Entonces, si yo derivo esto, la derivada de y sería 1 sobre y sin derivar. Eso es lo que propone en este desarrollo, que es g' de y. Esto sería lo que estamos estudiando acá, es la demostración de la formulita esta que recuadre. Por f', Ahí preguntaron, disculpe, sí, ahí preguntó 1 sobre I, con signo de pregunta. ¿sí? Es 1 sobre y porque yo estoy llamando a la variable y. Entonces, después, cuando yo junto esto, ahí se demuestra que es y' sobre y. Como queríamos demostrar. O sea, cada vez que ustedes apliquen la derivación logarítmica, tiene esta serie de pasos. Primero aplico el logaritmo y luego hago esta igualdad, que está demostrada aquí. Ahora con un ejemplo creo que se va a entender más. ¿Hacemos un ejemplo? Espera, profe, termino de copiar. Dale. Listo, profe. Bueno, vamos a inventar un ejemplo, a ver. Vamos a decir que y es 3 a la x.
Entonces yo aplico logaritmo a ambos miembros. Cuando aplico logaritmo en el segundo miembro, la x por propiedad multiplica el logaritmo de 3. Entonces cuando derivo esto, ¿qué me da el logaritmo de y por la derivación logarítmica? Y' sobre y. Y acá, esperen, voy a poner con otro color para que se vea mejor. Y en este caso, cuando yo derivo, ¿cómo derivo esto? El segundo miembro. Y bueno, esto es una constante, el logaritmo de 3 es una constante. Entonces la constante por propiedad acompaña a lo que voy a derivar. Y si derivo la x, ¿cuánto me da si derivo la x? 1. 1. Logaritmo de 3 por 1. Entonces sigo acá. Pasando en limpio me queda que y' sobre y es logaritmo de 3. Y para sacar y', ¿qué me falta hacer? Pasar multiplicando la y. Que eso van a hacer en el práctico. Va a pasar siempre adelante. O pueden usarlo atrás de lo que les queda. ¿Y quién es la y? Es 3 a la x logaritmo de 3. Así se resuelve las expresiones donde la variable está en el exponente, aplicando derivación logarítmica. Es un proceso que consiste en aplicar logaritmo primero, derivar después. En el primer miembro siempre, cuando derivo, me queda y' sobre y, y en el segundo miembro tengo que aplicar las reglas derivadas. Ahora sí, si quieren sacar una foto. Todo esto es el ejemplo. ¿Sí? Profe, Bien. ¿se usa solo cuando tenemos una constante elevada a la x o también puede No, ser? ahora voy a hacer ejemplos. ¿Sigo? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer, no ejemplos, sino voy a hacer la séptima, que es la potencia de x, que ya algunos la sabían. Potencia de x, o sea, voy a escribir como x a la m. Derivada de potencias de x. Entonces, ahora la función es x a la m. Aplico derivación logarítmica, o sea, el método que aprendimos recién. Que consiste en aplicar a ambos miembros el logaritmo. Si derivo, vamos a hacer el paso a paso. Ambos miembros, cuando deriva acá el segundo miembro, yo porque ya apliqué el logaritmo, puedo hacer como el producto de m por el logaritmo natural de x. En el primer miembro me da y' o y' sobre y. En el segundo miembro me queda la constante multiplicando el logaritmo de x. ¿Y a qué me queda igual esto? Logaritmo de x es derivado 1 sobre x. ¿Sí o no? Entonces aquí me queda igual y'. M por y por 1 sobre x. La y que está viendo pasa multiplicando. ¿Y quién es y? ¿Quién es X y? a la M. X a la m. Entonces me queda x a la m sobre x. Y ahí
es que juntamos cociente de potencia de la misma base y me va a quedar m por x a la m menos 1. Por eso, si mi función es la función potencia, su derivada es la regla que baja el exponente y a la x le queda la potencia, el mismo exponente que tenía bajado en una unidad. Bueno, obviamente que ustedes en la práctica no van a ponerse a hacer para cada función que les da la regla de derivada. Lo que van a hacer es usar la tabla de valores. El único método que sí tienen que hacer el paso a paso es este, ¿sí? Pero si ya tienen una potencia de x, directamente aplican la fórmula. Hacen por fórmula. ¿Se entiende? O por tabla. En la práctica. ¿Sí? Seguimos porque hay unos casos más, casos particulares. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Profe, le consulto. En el libro, ese mismo ejemplo está desarrollado de otro modo y se ve mucho más complejo. ¿Tomo el que usted explicó recién o tengo que leer también? Sí, este está bien. Nosotros le decimos a ustedes si quieren estudiar ese método del libro, es el método más formal, que es sin usar la derivación logarítmica, pero se usan conceptos que no se llegaron a ver en álgebra, ni en el inicio, ni en la nivelación. Antes se daba mucho en la nivelación, y hace muchos años se está dando cada vez menos. Entonces, no podemos desarrollar ese método porque le faltan temas. Si lo entienden, o si quieren leerlo y tienen preguntas, me preguntan. Pero con esto que les expliqué está bien que lo hagan. Profe, ¿puede volver un ratito para atrás? Sí. Ah, me fui, ¿eh? Ahí está bien, esa. Profe, en algún parcial o Las final, 7, profe. Sí, profe, en algún sí. parcial o final es posible que nos piden a resolver tal ejercicio con la regla de derivada. Así, por ejemplo, esto que nos está enseñando, nos pedirían que lo hagamos Cuando en algún tienen derivación ejercicio. logarítmica, ¿Examen? es cuando tenés potencias, vas a tener que usar el método. Eso te van a pedir, Ok. usar derivación logarítmica. En realidad noten mucho lo que le digan los profes en el práctico. Eso van a dar desde la semana que viene, el miércoles. Vuelvo a preguntarles, disculpen que corte acá. ¿El parcial de teoría es a la mañana para todo el mundo? ¿No saben eso? No, profe, no sabemos nada todavía. No No se sabemos nada, profe. definió. No avisaron todavía. Bien, porque va a depender de las cantidades, pero les cuento que si llega a ser a la mañana nomás el examen de teoría, nosotros damos certificado, ¿eh? Si tienen algún trabajo, ¿saben? Pero va a haber clase a la tarde, sí, a la mañana. Sí, sí, porque la clase de práctica no se puede perder. Lo que yo no sé si es miércoles o jueves el examen, porque se publicó 12, ¿no? Es miércoles 12, profe. Claro. Excepto que se tomó en un horario que no se interponga porque los profes de práctica no pueden perder una clase más. Bien. ¿Pasamos la página? Sí, vos. Sí, profe. Bueno, vamos a casos particulares. En los casos particulares vamos a ver que tenemos distintos casos. Eso también lo pueden encontrar en el apunte. El primero es la función y igual a x a la menos m. Entonces, si yo aplico
la regla que ya vimos anteriormente, sin hacer derivación logarítmica, sino que ya sabemos la regla por la tabla. Dijimos que baja el m negativo y la x me queda en menos m menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces me queda menos m por x a la menos m más 1. El menos, como están los dos, lo saco afuera como un factor común. ¿Para qué? Para terminar escribiendo menos m sobre x a la m más 1. Fíjense que ustedes, si se acuerdan todo lo que hicieron en la nivelación, que hicieron trabajo con polinomio, con expresiones algebraicas, todos estos cálculos son fáciles. ¿Sí? Se aplican todas las propiedades que dieron en el ingreso. Bueno, vamos al otro. Sería la función y igual a u a la m. Y siendo u una f de x. ¿Se entiende? Es una función compuesta. Entonces, y prima me va a quedar igual a qué. Pensemos, a ver, ¿a qué me queda igual? Vamos a hacer paso a paso, así no nos perdemos. Bueno, pues, Sí. Perdón. Este cambio de clima me tiene mal. A ver, yo tengo y igual, y voy a dejar separado para escribir el logaritmo natural acá. Entonces, me va a quedar, pasando en limpio acá, la m por el logaritmo natural de u. Si yo derivo esto, voy a escribir esto pasado en limpio acá, y voy a derivar. Así nos quedan todos los pasos bien prolijos. En el primer miembro me queda y' sobre y. Y en el segundo miembro, como m es una constante, nosotros siempre, por propiedad derivada, decimos que cuando una constante por una función y yo derivo, me queda la constante por la derivada de la función. Entonces, la constante por la derivada de la función. Y ahora, como esto es lo mismo, es u' sobre u. ¿Se entiende? ¿Qué me estaría faltando ahora para sacar y'? Que pase la y multiplicando. ¿Sí o no? Sí. Uy, Profe re dijo que le mal. quedaba u' sobre u y puso u' sobre Sí, u'. re mal, perdón. Escribí cualquier cosa. Creo que lo dije bien y lo escribí mal, ¿o no? Ah, lo dijo bien, por eso me quedó raro. Sí, u' sobre u. Escribí prima en los dos, me parece. Bien, entonces, ¿qué me faltaría para cerrar acá? M por y. ¿Que la y quién es? U U a la m. a la m. hola. Es. Y después hacemos lo mismo que hicimos hoy. Juntamos estas potencias de la misma base. Y paso en limpio acá. Que y' me queda igual a m por u a la m menos 1 por u'. O sea, yo voy a poner un por lo tanto. Si mi función es u a la m, entonces, y miren qué se hizo. ¿Esto no es la regla de la cadena? ¿Sí? Yo primero tengo una potencia. Y segundo tengo una función u. Que no sé qué es. Pero es como que tengo que desglosar. Primero derivo la potencia y no toco u.
¿Ven? Baja la m y me queda la función sin tocar elevado a la m menos 1. Y luego derivo la función, lo de adentro. ¿Se entiende? Aplicamos la regla de la cadena. Por eso, si ustedes entienden bien la derivación logarítmica, que son estos pasos, primero aplico logaritmo. Segundo, o sea, primero ln. Segundo, derivo. Tercero, sigo haciendo las derivadas. Y cuarto, despejo. Y. Y', perdón. ¿Se entiende lo que escribí? Sí, Los pasos. Bien. ¿el tercero también es derivado? Claro, porque generalmente me queda un paso más que tengo que derivar esta parte, ¿ven? Estos dos son lo mismo. Lo que puedo hacer es poner así. El segundo paso derivo y este es un tercer paso despejo. ¿Se entiende? Sí, está bien Despejo así. Y'. Ahí está. Porque en realidad el segundo y el tercer renglón es todo lo mismo, es derivar. Y depende de la complejidad de las funciones, me puede llevar más renglones o no. Bien, despejo Y'. Y ahí se termina. Pero se deriva dos veces, ¿no? No, derivo y derivo. O sea, aplico la derivada y en el otro paso hago la derivada. Los dos es lo mismo. Bueno, ¿Sí? Bueno, me falta sí, sí. algún caso más particular. Que sería, ¿sigo? Sí, profe. Uno. Sí, sí. Bueno, sigo. Dentro de los casos particulares, ahí en el apunte, tenemos la derivada de la función exponencial. Igual a la u, donde u es una función de x. Puedo poner g, f, h, no importa. Lo importante es saber que la u es una función, no es un número como la m. ¿Vamos? Entonces, acá también voy a aclarar eso. A es una constante y vamos a hacer la derivada. ¿Cómo voy a hacer la derivada? Y bueno, aplicando derivación logarítmica. Entonces aplico el logaritmo a ambos miembros y ya bajo la constante adelante. Hago la derivada. Profe, la constante no sería A. ¿Cómo? No sería A por logaritmo de U. Es lo mismo. Ah, ok. A ver, la u es el exponente. Perdón, no es lo mismo, no sé, te entendí mal la pregunta. La u es el exponente. Si vos aplicás el logaritmo, la Por u eso, es el tipo, exponente, si pasa a bajo multiplicar la adelante. constante tiene que ser. La constante es a, u es la función. Bueno, entonces ahí derivo. Esto siempre queda igual. Y acá digo, logaritmo de a acompaña y lo que derivo es u. ¿Sí? Entonces sigo. Y prima o y prima y me va a quedar logaritmo de a por y por u prima. ¿Y quién es y? Es a la u por u prima. Entonces esta es una de las fórmulas más largas. Entonces por lo tanto me va a quedar que si la función es de esta forma, entonces la derivada va a ser igual. Y generalmente se le pone en este orden. A la u por el logaritmo natural de a por u prima. Profe,
¿Todas estas demostraciones nos podrían tomar en el teórico? Sí. Eso es lo que le tenemos que avisar si entra en este parcial o en el parcial, en el primer teórico o en el segundo teórico. Bueno, y acá hay otros casos más. Si tengo y igual a e a la u, es lo mismo que la a, nada más que como es la e, cuando aparezca el logaritmo natural de m queda 1. Entonces acá voy a tener que y' es e a la u, el logaritmo de a sería el logaritmo de e, que es 1 por u'. Otro caso, esto pueden verificarlo ustedes en la casa después. Dice si y es a la x, ¿cómo haríamos? A ver si piensan un poquito y me ayudan. Aplico el logaritmo y ¿Sí? la derivada de x por el logaritmo natural de a, que es igual al logaritmo natural de a porque la derivada de x es 1. Pero vamos a hacer así. Es x por el logaritmo de a y derivo. Eso me dijiste. Y' sobre y va a ser igual a ¿quién? A la derivada de x, que es 1 por el logaritmo de a. Bien. Ahí, eso me dijiste de una voz. Entonces y' me queda a la x, porque pasa la y, por el logaritmo de a. O al revés, logaritmo de a por a la x. Y el último, creo que es el último caso particular, es e a la x. Bueno, cuando tengo e a la x, les va a quedar a ustedes practicar eso, me da lo mismo. El último sí vamos a hacer en la otra pantalla de las potencias de funciones, porque es más largo. Si me avisan, ya cambio de hoja. ¿Listo? Vamos. Entonces, sea igual a u a la b, estos generalmente toman en los parciales, y decimos que u y b, las dos son funciones de x. Por ejemplo, digo que u es una f de x y b es una g de x, o sea, tengo una función elevada a otra función, ¿sí? Entonces, hacemos la derivación logarítmica. La derivación logarítmica, aplicamos logaritmo a ambos miembros, y acá ya sé que b multiplica el logaritmo de u. Entonces acá voy a tener la derivada del producto. Esto vendría a ser el u por b del producto. Vamos a ver qué sale. A ver. Logaritmo de y es y' sobre y. Y acá era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Se acuerdan? Pasamos en limpio y prima me queda igual a y por b', no sé qué es b, sé que es una función, logaritmo de u queda como está. Y luego sí puedo hacer la derivada del logaritmo de u, es u' sobre u, ¿sí? Bueno, y para terminar lo que hacemos es, esa i o y es u a la b.
Entonces, en algunos libros lo trabajan a esta u a la b, la distribuyen en los dos términos. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que si tengo una función u a la b, entonces, miren cómo va a quedar y'. Acá en el primer término no hay nada para hacer, queda u a la b por b' por el logaritmo de u. Pero en el segundo término sí, porque u a la b con la u de abajo me quedaría u a la b menos 1 por u'. Y ahí se termina. Fíjense que si ustedes aprenden el método es más fácil acordarse del método que de semejante fórmula, ¿sí? Bueno, ejemplo. El mismo ejemplo que está en el libro. Dice, a ver, y igual a seno de x elevado a la x al cuadrado. ¿Hacemos? A ver, en mi ejemplo es y igual a seno de x a la x al cuadrado. O sea que seno de x es esto y x al cuadrado es esto. ¿Sí? Entonces, si quieren aplicar la fórmula, la aplican directamente. Pero en el parcial sí le van a pedir que apliquen el método. Y bueno, el logaritmo de y es igual a ¿qué? Baja el exponente que multiplica el logaritmo de seno de x. Derivo. ¿Quieren que derivemos ahí? Nomás o sea, en realidad lo único que hago es poner esto. ¿Sí? Seguimos. Acá de este lado es y' sobre y. Y en el segundo miembro que tengo la derivada de x, que sería 2x, por el logaritmo de seno de x, más x al cuadrado. Y ahora me van a tener que creer. Si yo tengo el logaritmo de seno de x y lo tengo que derivar, la derivada de seno es coseno de x. Y para terminar me queda y' igual. Adelante pongo la función y entre corchetes pongo todo lo que me quedó. 2x por el logaritmo seno de x. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, se escucha, profe. Más, y ahí miren, x al cuadrado por coseno sobre seno es cotangente de x. Y ahí terminó. ¿Ven? A la profe Mariela le encanta estas derivadas. ¿Qué dice al final, profe? Solamente puse cotangente. Coseno sobre seno es cotangente. ¿Sí? Sí. Voy a escribir. Ahí está. No sé si se entendió igual. Bueno, vamos ahora ¿Qué dice a la tangente? cotangente de x. Y al inicio dice seno de x elevado a la x, A la x al cuadrado. Sí, Ok. pero vamos a corregir. Ahí. Perdón, acá es un más. Ahí está. Bien. Acá les aclaro algo. Las raíces
se derivan como potencias. O sea, si tengo la raíz la raíz enésima, eso lo van a buscar, van a verlo ustedes solos en el libro, ¿sí? Profe, ¿Sí? un compañero pregunta, ¿qué seno X no se podría poner tipo el exponente x2 menos 1 por el segundo término? Sí, se podría. Pasa que me va a quedar más largo. Por eso, como no tenía lugar, puede haber otra forma. Si vos lo distribuís, podrían poner como seno de x a la x cuadrado menos 1. Pueden hacer eso, ese alternativo que sería parecido a este. Bien. ¿Podemos cambiar la hoja? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer esta que es re difícil. Sería 8, ¿no? Sí, pero Derivada de funciones inversas. Profe, derivada de la raíz enésima, no vamos a ver. Eso es lo que te dije que se hace como potencia en la hoja anterior. Ah, ok. ¿Sí? ¿Puede volver a la anterior, profe, para sacar una foto, Sí. por favor? Gracias. De nada. Vamos a la derivada de las funciones inversas. Esto no está fácil. Vamos a hacerlo tranquilos. Si f de x es una función biyectiva, entonces tiene su inversa. Y tiene función inversa f a la menos 1 de x. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos definido? Entonces, lo que dice la derivada es perdón, que rayé. Ahí está. Entonces, f a la menos 1 tiene derivada finita, o sea, es un número, por llamarlo de alguna manera, en f de a y es igual a f' de a. Eso es re importante que lo tengan a la derivada finita. Y ahora vamos a hacer la demostración. Entonces, acá me faltó algo en la hipótesis. Y además, tiene derivada finita f' en a. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que yo conozco la función que es bisectiva y que tiene en el punto A una derivada finita. Entonces, esa función que es bisectiva y que tiene derivada finita me va a ayudar para calcular la derivada de la función inversa sin hacer
la derivada de la función inversa, sino ocupando la derivada de la función. ¿Se entiende? O sea, f a la menos 1 en a, yo la derivo sin derivar esa función, sino que simplemente uso la derivada de su inversa. La inversa de su inversa. O la recíproca de su inversa. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos a demostrar esto. ¿Alguna pregunta está ahí? Porque ahora empiezo a demostrar. Creo que no, profe. Bueno. La demostración entonces. Para todo X se cumple que la f inversa aplicada a la f de X me da X. ¿Sí o no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de X al cuadrado me da X. El logaritmo natural de e a la X me da X. Eso quiero decirles. Si derivamos como una función compuesta, ¿qué voy a tener acá? Yo estoy componiendo una función acá, ¿sí? Miren, vamos a suponer que la función, eso lo voy a poner acá como si fuera un machetito. Si yo tengo f compuesta con g, significa que a la x le apliqué primero g y luego la f. Entonces, si yo derivo esto, ¿cómo me quedaría? Que es la regla de la cadena. Primero la derivada de f y después la derivada de g. Lo escribí muy fácil, es más complejo. ¿Pero se entiende? Esto sería como una observación, un machetito les dije. Tratemos ahora de pensar eso acá. ¿Cómo hacemos para derivar eso? La derivada de f de c por la derivada de Yo voy g. a hacerla fácil, porque a mí me cuesta matemática, entonces voy a hacerla fácil. Voy a derivar ambos miembros. Y acá tengo una función compuesta. Del primer miembro no hay problema, me queda uno. Del segundo miembro, perdón. Me parece que dije primero. Y en el primer miembro, ¿qué tengo? Tengo la derivada de la función compuesta, perdón, la derivada de la función inversa por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la derivada de la función inversa? Haciendo la recíproca de la derivada de la función. ¿Se entiende? Ahora, yo escribo así porque para mí es más fácil explicarles así y que se vea. Si yo quiero escribirlo más completo, ¿cómo tendría que escribir esa f a la menos 1? Es la f a la menos 1 de f de x completa, ¿sí? Derivada, la voy a calcular haciendo la recíproca de la derivada de la función. Siempre y cuando la derivada de la función en el punto no sea 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, este concepto lo vamos a usar para cuando hallemos la derivada de arco seno, de arco coseno. Eso quiero ver la semana que viene, el martes. El martes voy a entrar en las últimas derivadas que nos están quedando. Estoy mirando el libro ahora. Me quedaría la derivada de la función seno, coseno, tangente
y de las funciones inversas. Profe, disculpa. Sí. Una compañera dice si están... Ay, pero se me borró. Dale. Esta es pregunta de parcial, dice. Retomamos esto en los parciales finales. En los parciales y en los finales. Un compañero dice si entra, ¿qué pasó con fx? Acá está f de x. Esta f de x es la que derivo y pasa al otro miembro. La derivada, dice. Es la derivada, claro. Es la derivada. La derivada en la parte de arriba. Esta parte. Yo primero derivo en el primer miembro la composición esta que tengo acá arriba. Esta. El muchacho dice si es la parte de abajo. La de abajo está preguntando. Porque ahí está la derivada f menos 1. Es derivada. Es f' de x. No es f de x. Es la regla de la cadena. Mira. Acá yo la escribí fácil en la regla de la cadena, pero en realidad tendría que haber sido la derivada de la función que es f' de g de x. Yo toco lo de afuera y no toco lo de adentro. Y después me meto adentro y derivo g de x. ¿Se acuerdan? Es la regla de la cadena. En este caso, tengo esta función compuesta de f a la menos 1, compuesta con f de x que me da x. Entonces, si yo quiero derivar esto, si yo quiero derivar eso, primero derivo la función f a la menos 1, la de afuera, que yo la escribí acá de manera sencilla, por la derivada de adentro. No, si no, no le estoy entendiendo la pregunta. O sea, básicamente que, pero si f menos f a la menos 1 derivado es igual a 1 sobre f de x derivado. Entonces, después reemplazamos en el término de arriba, que dice que f de menos 1 derivado por f de x derivado es igual a 1. Ahí no sería la derivada de f de x por 1 sobre f de x derivado. Y si eso dice acá, mira. La derivada de f a la menos 1 sería, dijiste vos, 1 sobre la derivada de f de x. ¿Eso dijiste? No. Yo me refiero a f a la menos 1 derivado es igual a 1 sobre f de x derivado. Pero Sí. ahí en el término de arriba dice f de menos 1 derivado por la derivada de f de x es igual a 1. ¿Qué pasó con ese f de x derivado? Es el que pasa dividiendo. Ah, ya está, entonces, está, entendí. ¿Sí? En la regla de la cadena, que ahí te queda un por, eso después lo pasas dividiendo. Claro, yo entendí que se tendría que haber reemplazado en el término de arriba y no, nada que... No. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, ahí se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, nos quedarían solo las derivadas de las funciones trigonométricas y las inversas. ¿Sí? Bueno, y quería mostrarles acá la tabla. A ver si en este. Acá vemos, una de las compañeras me pasó esa tabla. Entonces ustedes pueden ocuparla esta tabla para poder hacer. Por ejemplo, hoy hicimos la derivada de la función seno, ¿ven? A ver si puedo dibujar. ¿Se ve la tabla que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, profe. Se puede ver. Bien. Miren, acá tengo la derivada del producto. U igual a U por B. Siempre U es una f de x y b es una g de x. Siempre son funciones. N es un número natural o puede ser entero.
¿Y qué otro por ahí dando vuelta puede ser? Es el número E que ya conocen. Entonces miren acá, por ejemplo. Seno de U. Eso vamos a ver el martes. La derivada es U', porque esta U es una función, por el coseno de U. Y acá tienen que si la función es seno de X, su derivada coseno de X, ¿ven? Entonces ustedes pueden aplicar la tabla, eso es lo que les invito a que este fin de semana hagan. Si tengo la función y igual al logaritmo natural de X, la derivada es 1 sobre X, ¿ven? Ya están las soluciones ahí. Pero tengo que aprender a manejar esa tabla. Por acá tengo U a la B, que es la que aprendimos hoy. U a la B, y acá tengo lo que hoy hicimos, demostramos. ¿Ven? Después, Néstor Jara me pasó del centro de estudiantes. Ya busco. ¿Se está viendo esto? Identidades trigonométricas. Sí, se ve. Tienen identidades trigonométricas como para saber que les va a servir alguna de estas entidades para el martes cuando les explique la derivada de la función seno. No estoy encontrando en esto la de derivada. ¿Eso es un ejercicio? Ah, pero de identidades. Y acá están las fórmulas matemáticas, miren. Valores máximo y mínimo, aplicación, tabla derivada, acá está. Los casos de factoreo. La identidad trigonométrica estaba en otro PDF, profe. Sí, ahí te las pasé. Ya es lo primero que mostré. Bueno, y acá tienen algunas cuestiones que les van a servir hasta para análisis 2. ¿Eso podemos descargarlo en la página de la web? Y Néstor, si quiere pasar en el grupo de WhatsApp. Ya lo pasé Ya al lo grupo. pasó. Ya lo pasaron. Gracias. Bueno. ¿Dónde estamos? Aquí. También están en la descripción del grupo, están los links en la parte que dice Drive When. Ahí está todo lo que apunte, tabla y esas cosas. Buenísimo. Bueno, chicos, hasta acá avanzamos un montón. Solo me quedaría las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada de la función trigonométrica, seno, coseno, todas esas y las inversas y derivación sucesiva y ya terminaríamos derivada. Yo creo que el martes ya empezamos diferencial. Profe, pero todavía no vemos ningún ejercicio práctico de derivada. No, pero van a ver el miércoles todo, por eso yo creo que el parcial va a ser a la mañana. En realidad hoy tenían que ver derivada. Yo les invito a que agarren la guía de práctico, seguro van a subir algo los profes. Hoy iban a ver derivada, pero la profe Mariela está con algunos problemas personales. No me dijo ella, por eso no les puedo decir, me dijo una amiga, otra profe, Clara Benedito. Así que no estaba pudiendo ella estar en la clase. No anda, está bien la profe, Amarilla. Y hoy le tocaba a ella. Así que, pero tranquilo porque se recupera todo. O sea, estamos bien. Aprovechamos todas las clases. Yo suerte que no se cortó. Hoy tuvimos. ¿Saben qué hice? Mi hijo me trajeron, gracias a uno de ustedes que dijo lo del router, había sido que en mi casa teníamos un router o algo así, pero estaba siempre lejos de mi notebook, de la tablet. Así que me senté en otro lugar y estoy más cerca, capaz que es por eso. Vamos a ver si sigue funcionando. Muy liviana era la señal. ¿Eh? Muy débil era la señal, por eso que se Era cortaba. muy débil la señal, así es. Bueno, yo les aconsejo que entren al aula virtual. Debe haber varias cosas derivadas como para que empiecen a trabajar de una guía de ejercicios.
No es difícil, ustedes tienen la teoría que yo les expliqué la clase pasada. Creo que es la tercera clase ya derivada que damos. Así que traten de repasar, que ya dieron el parcial ahora. Traten de hacer el fin de semana para no quedar tan atrás. En el práctico. ¿El martes a la tarde va a hacer alguna consulta también o solo va a dictar teoría? El martes a la tarde voy a seguir con teoría, porque me falta dar funciones trigonométricas y eso un miércoles ustedes van a usar un montón. Gracias. El martes a las 3 y el martes a las 9:30, ¿cómo va a haber clase de consulta? Bueno chicos, tienen un recreíto hoy largo para antes de la clase de fundamentos. Bueno, profe. Nos vemos el martes. Si vienen a la consulta, a la mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao, hasta Chau, luego. chau. Hasta luego, profe, Hasta luego, profe. gracias. Chau, chau. Hasta luego.